gente lo ha aceptado. Ahora, no sé, ¿a ti qué tal te parece ese argumento? ¿Lo aceptarías o no? No, cuando uno escucha de entrada, yo creo que los temas de los dos argumentos que hemos visto tienen como una lógica muy tremenda, ¿no? Entonces uno termina diciendo... Uno se doblega frente al argumento, como que tienen razón. Muy ordenado el mundo, uno mira la célula, o sea, hacia el micromundo o al mundo o al cosmos, uno queda tremendamente impresionado. Dice, sí, tiene que haber alguien detrás ordenando. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados, ¿no? Y esa frase de Einstein parece evocadora precisamente de este principio. Bueno, yo te tengo que decir que ese argumento a mí tampoco me convence mucho. Sí tiene más plausibilidad que el anterior, ¿no? Pero no me convence mucho, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque no hay tanto orden como uno cree que hay. Si nos ponemos a ver, el cuerpo humano, es verdad, funciona bien, pero tiene varios desperfectos. Cuando llegamos aquí al estudio, tú me estabas hablando que te dolía el hombro. Yo he sufrido una operación de hombro muy grave. Si nuestro cuerpo fuese perfecto, no tendríamos esos males. Pero además de eso, hay fallas de diseño en el cuerpo humano. ¿Tú tienes cordales? Sí, y te las tuvieron que sacar. Cordales. Bueno, igual que yo, y nos dolió bastante. Las cordales no sirven para nada. Y precisamente por eso es que las sacan. Un buen arquitecto un buen diseñador no habría incluido cordales en el cuerpo humano. ¿Has sufrido apendicitis? No. Gracias a Dios yo tampoco, si acaso Dios existe. Pero el apéndice tampoco sirve para nada en el cuerpo humano. De forma tal que a uno ahí ya tiene un primer indicio de que quizás el diseño no es tan bueno. Ahora uno se pregunta, bueno, pero si el diseño no es tan bueno, pero sí funciona, si no hay un Dios detrás de ese diseño, ¿quién lo pudo haber creado? ¿Quién pudo haber dado apariencia de orden al universo? Bueno, yo creo que aquí es muy importante la obra de Charles Darwin en el siglo XIX, el gran biólogo que el año pasado se conmemoró el año de Darwin. Darwin logró concebir un mecanismo mecánico en el cual no hay ninguna inteligencia involucrada, a través del cual los organismos, por un proceso que él vino a llamar selección natural, pueden ir con el paso generacional, digamos, mejorando la conformación de su cuerpo, sin necesidad de que haya un ingeniero detrás de ese diseño. Por ejemplo, Darwin decía, bueno, si hay lagartos verdes y hay lagartos azules y hay lagartos amarillos, yo te pregunto, Alexander, ¿cuál de esos lagartos crees tú que va a sobrevivir más? ¿El verde, el azul o el amarillo? Probablemente el verde, porque le va a servir de camuflaje. Un lagarto azul va a venir un águila y se lo va a comer muy fácilmente. En cambio, el lagarto verde no. Y como va a estar camuflajeado, pues va a sobrevivir en más proporción. Ahora, Darwin lo que decía es, bueno, al azar hay lagartos verdes, hay lagartos azules y hay lagartos amarillos. Pero las condiciones del hábitat propician que sobreviva más el lagarto verde. Y eso da la impresión de que el lagarto verde ha sido diseñado, pero en realidad no ha sido diseñado, es sencillamente el azar. Hubo lagartos de diferentes colores y bueno, por las circunstancias vino a sobrevivir el lagarto verde. Porque tal vez un lagarto amarillo arenoso sobrevive en el desierto. En el desierto, claro, obviamente, ese tendría una función, sí, efectivamente, pero bueno, estamos asumiendo el lagarto en el césped, ¿no? En el monte. Exactamente. Y si uno se pone a ver el universo, hay mucha gente que dice, bueno, es que pareciera que el universo fue como que se sacó una lotería, ¿no? Porque de muchas combinaciones vino a surgir la más precisa. Y entonces, claro, si vino a surgir la más precisa, eso implica que hubo alguien que privilegió esa combinación muy precisa que hay en el universo. Pero alguien podría responder, yo entre esos me incluiría, que el hecho de ganarse la lotería no implica que ha habido alguien que ha favorecido a esa persona en ganarse la lotería. Uno se puede ganar la lotería aún contra las probabilidades, pero aún así al azar. Es decir, si se venden 1 millón de quinos y tú te ganas 1 quino, bueno, es bastante improbable que tú te ganes ese quino. Pero el hecho de que tú te ganes ese quino no implica que hubo trampa en recoger las bolitas que determinaron los números. Y mucho menos que Dios te favoreció a ti en ganar esa lotería. Dios movió el biombo donde van las bolitas para que salieran determinados números. Sí, pero lo que un ateo te diría es que no hay Dios, sino que sencillamente se dio por azar este universo. Hubo muchos otros universos que no fueron tan ordenados como este. Casualmente nosotros hemos venido a vivir en el universo que sí está ordenado. Ese es lo que diría el argumento, la crítica al argumento de Santo Tomás de Aquino. Ahora, con todas estas razones, todavía tenemos otras hay otra más cercanas a nosotros, más lejos de Santo Tomás. Sí, hay una muy importante que viene de Kant, que es un filósofo del siglo XVIII, que es lo que viene a llamarse el argumento moral. Y Kant dice que nosotros necesitamos de la idea de Dios, necesitamos creer en Dios para portarnos bien, para ser morales. La semana pasada hablamos de la ética, las razones por las cuales hay que ser éticos. Kant no veía muchas razones para ser éticos si Dios no existe. La única garantía que tenemos para tener una conducta moral
es la existencia de Dios. Por una razón muy sencilla, porque muchas veces el bien no paga. Muchas veces, como decíamos el programa anterior, el narcotraficante tiene una vida feliz, etcétera, etcétera. Y puede tener un final de vida felicísimo. También, entonces, ¿qué motiva a alguien a tener una vida moral, a ser bueno? Bueno, la garantía de que va a haber un mundo después de donde la justicia se va a aplicar, y si no te la aplicaron en esta vida, por lo menos se te la va a aplicar en la otra vida. Y para tener esa garantía moral hay que creer en Dios, porque Dios es el que administra la justicia en el juicio final. Incluso veíamos, y poniendo este tema, porque habrán otras explicaciones y otras preguntas que uno se hace, y los amigos que nos están escuchando también serán, es de las situaciones que viven cotidianamente los seres humanos. Se preguntan, por ejemplo, si Dios existe, ¿cómo es posible que haya ocurrido un terremoto en Haití donde murió tanta gente? Y comienzan como otros cuestionamientos y otras necesidades de los que necesitan justificar la existencia de Dios, a tratar de buscar los argumentos de esta justificación, que desde todo punto de vista es prácticamente injustificable, ¿no? Sí, bueno, yo te he presentado hasta ahora argumentos a favor de la existencia de Dios. Sí. Eso que tú estás mencionando es más bien un argumento en contra de la existencia de Dios, porque el que diga, no, yo puedo probar que Dios no existe, dirá, si Dios existe no habría sufrimiento en el mundo. Claro. Si hay sufrimiento en el mundo, entonces Dios no debe existir. Lo que pasa es que la gente que cree en Dios dice, bueno, pero a eso que tú estás diciendo hay varias respuestas. No sé si las dejamos para el próximo. Sí, vamos a dejarlo para el próximo. Vamos en este momento a hacer una pausa. Estamos conversando, Gabriel Andrade y quien les habla, Alexander Hernández, sobre un tema que probablemente a ustedes los tiene ya inquietos, moviendo el cerebro sobre la existencia de Dios. ¿Dios existe o no existe?